Cuentos tibetanos para liberar la culpa. El hilo dorado de la compasión. Había una vez, en un remoto monasterio tibetano, un joven monje llamado Tenzin que cargaba una pesada culpa. Durante su infancia, había dejado caer accidentalmente una lámpara de aceite que incendió la casa de su vecino. Aunque nadie resultó herido, la familia perdió todo lo que tenía. Años después, ese recuerdo lo atormentaba como una sombra persistente. Un día, su maestro, el lama Dorje, lo encontró llorando en el jardín. ¿Qué te aflige, Tenzin?, preguntó con calma. Tenzin confesó su culpa. He intentado expiar mi error, pero nada parece suficiente. Cada vez que cierro los ojos, veo las llamas. El lama sintió y dijo, ven conmigo al bosque mañana al amanecer. Al día siguiente, Dorje llevó a Tenzin a un árbol retorcido al borde de un acantilado. En sus ramas colgaban hilos dorados, brillando bajo la luz del sol. Este es el árbol de la compasión, explicó Dorje. Cada hilo representa una acción hecha desde el corazón. Quiero que tomes un hilo y lo lleves al pueblo. Tenzin obedeció y bajó al pueblo con el hilo dorado. Al llegar, vio a una anciana luchando por cargar un saco de harina. Sin pensarlo, corrió a ayudarla. Luego vio a un niño llorando porque había perdido su juguete y se sentó con él para fabricarle uno nuevo con ramas y hojas. Al final del día, el hilo dorado comenzó a brillar intensamente y Tenzin sintió un calor que nunca antes había experimentado. Cuando regresó al lama, le contó lo sucedido. Dorje sonrió y dijo, la culpa nos encierra, pero la compasión nos libera. No podemos cambiar el pasado, pero podemos tejer un nuevo futuro con actos bondadosos. Desde ese día, Tenzin aprendió que la verdadera redención no está en castigarse, sino en iluminar la vida de otros con amor y compasión. La piedra de la culpa. En un pequeño pueblo de los Himalayas, una mujer llamada Sonam llevaba siempre consigo una piedra negra en su mochila. Cada día la cargaba por los caminos, sintiendo cómo su peso aumentaba con el tiempo. Un día, mientras descansaba junto a un río, un anciano sabio se le acercó y le preguntó, ¿por qué llevas esa piedra contigo? Sonam respondió, es mi culpa. Representa las malas decisiones que tomé y las personas que herí. El anciano tomó la piedra y la observó detenidamente. Luego, sin decir nada, la lanzó al río. ¿Qué haces?, gritó Sonam. Dime, ¿la piedra desapareció?, preguntó el sabio. Sonam miró el agua. La piedra seguía allí, en el fondo, pero el río continuaba fluyendo. No, respondió ella, pero ya no está sobre mis hombros. El anciano sonrió. Exactamente. La culpa nunca desaparece del todo, pero no tienes que cargarla. Déjala donde pertenece, en el pasado, y sigue adelante como el río, fluyendo con la vida. Desde ese día, Sonam aprendió a vivir con sus errores, sin dejar que la culpa la detuviera. La flecha envenenada. En un pueblo, al pie de las montañas tibetanas, vivía un hombre llamado Dorje que no podía dejar de atormentarse por un error del pasado. Había hablado enojado con su hermano años atrás, y esas palabras los habían separado para siempre. Un día, Dorje decidió visitar a un lama para buscar consejo. Cuando llegó, el lama le contó una historia. Había una vez un hombre que caminaba por el bosque y fue alcanzado por una flecha envenenada. En lugar de buscar ayuda para extraer la flecha, se sentó bajo un árbol y comenzó a preguntarse, ¿quién me disparó esta flecha? ¿De qué árbol proviene? ¿De qué tipo de veneno está hecha? Dorje escuchaba en silencio mientras el lama continuaba. El hombre murió antes de encontrar respuestas porque se olvidó de lo esencial, sanar primero. Así es la culpa, Dorje. Mientras sigas revisando tu error como si fueras ese hombre bajo el árbol, olvidarás lo más importante: liberarte y sanar. Dorje se quedó reflexionando y finalmente entendió que su propia obsesión con la culpa no le permitía avanzar. Decidió escribir una carta a su hermano, pidiendo perdón y dejando que la vida continuara sin el peso de su error. El ciervo y la luna. De hace mucho tiempo, un ciervo vivía en las montañas tibetanas. Era el más ágil y fuerte de su manada, pero también el más impulsivo. Una noche, mientras la luna iluminaba los prados, el ciervo saltó hacia un lago y al hacerlo, espantó a todas las criaturas pequeñas que vivían cerca. Sin darse cuenta, pisó un nido de pájaros y lo destruyó. Cuando miró hacia atrás y vio el daño que había causado, sintió una profunda culpa. Esa noche, se quedó despierto, lamentándose bajo la luna. La luna, al verlo tan triste, descendió suavemente y le habló, ¿por qué lloras, querido ciervo? He causado daño sin quererlo, respondió el ciervo, ahora soy un ser terrible. La luna sonrió con dulzura. Los rayos que ves en el agua no son perfectos, siempre se rompen con el viento, pero aún iluminan la oscuridad. Así somos todos, imperfectos, pero con el poder de dar luz a otros. Aprende de tu error, repara lo que puedas y sigue adelante. El ciervo escuchó las palabras de la luna, y al amanecer, se dedicó a buscar materiales para reconstruir el nido que había destruido. Desde entonces, el ciervo aprendió a caminar con más cuidado, iluminado por la sabiduría de la luna. El monje y el cuenco roto. Un monje joven, llamado Pasan, tenía la tarea de cuidar un hermoso cuenco de cerámica que usaba el monasterio para ceremonias especiales.
Una mañana, mientras limpiaba, dejó caer el cuenco y este se rompió en 1000 pedazos. Lleno de miedo y culpa, recogió los fragmentos y los llevó al lama. Maestro, lo siento, he roto el cuenco más preciado. El espejo roto. En un pequeño pueblo tibetano, una joven llamada Mingma vivía atormentada por un error del pasado. Había roto un espejo heredado de su madre, un objeto que consideraba sagrado. A pesar de que nadie la culpaba, ella no podía perdonarse. Un día, Mingma decidió visitar a un sabio ermitaño en las montañas. Le contó lo sucedido y dijo: Maestro, siento que mi vida está rota, como ese espejo. Nunca volveré a ser completa. El sabio la escuchó y le entregó un saco lleno de pequeños espejos rotos. Lleva estos pedazos al valle y dáselos a cada persona que encuentres, le pidió. Confundida, Mingma hizo lo que le pidió. Mientras entregaba los trozos de espejo, la gente los recibía con gratitud, diciendo: ¡Qué hermoso fragmento! Refleja la luz del sol de una forma única. Al final del día, Mingma regresó con el saco vacío. ¿Qué aprendiste?, preguntó el sabio. Que incluso los espejos rotos pueden reflejar la luz y ser útiles, respondió ella. El sabio sonrió. Así somos nosotros, Mingma. Aunque nos sintamos rotos, seguimos siendo capaces de iluminar la vida de otros. Deja de lamentarte por lo que rompiste y enfócate en cómo puedes brillar desde tus fragmentos. Desde entonces, Mingma vivió con alegría, aceptando que su valor no dependía de ser perfecta. El agua que purifica. Había un monje llamado Kunga que cargaba una gran culpa. Durante una sequía, había usado agua del pozo sagrado del templo sin permiso para calmar su sed. Aunque nadie lo había descubierto, el sentimiento de haber fallado lo atormentaba. Un día, el lama jefe notó que Kunga estaba inquieto y le preguntó qué le ocurría. Kunga confesó lo sucedido, esperando un castigo severo. El lama sonrió y lo llevó al río cercano. Allí, le pidió que recogiera agua en un cuenco y lo llevara de regreso al templo. Maestro, ¿por qué debo hacer esto?, preguntó Kunga. Porque, al igual que este río fluye constantemente, el agua de tu corazón debe ser renovada. La culpa es como agua estancada. Si no la dejas fluir, se vuelve amarga y pesada. Cuando Kunga llegó al templo con el cuenco lleno de agua fresca, el lama lo bendijo y dijo: deja que el agua purifique no solo el templo, sino también tu espíritu. Perdónate y permite que tus errores se disuelvan como una gota en el río. Desde entonces, Kunga comprendió que el perdón personal es un acto de limpieza que nos permite fluir nuevamente. El hilo rojo del arrepentimiento. En una aldea tibetana, un anciano tejía alfombras hermosas que contaban historias. Un día, un joven llamado Norbu llegó buscando consejo, pues no podía superar un error que había cometido. Había mentido a su familia para protegerse y había perdido su confianza. El anciano le entregó un carrete de hilo rojo y le pidió que tejiera una alfombra con él. Sin entender, Norbu empezó a tejer, pero pronto se dio cuenta de que el hilo rojo destacaba demasiado y arruinaba el diseño. Maestro, este hilo no encaja. La alfombra está arruinada. El anciano sonrió. No, hijo, no está arruinada. Mira cómo el hilo rojo atrae la atención hacia el patrón. Los errores que cometemos son como este hilo, parecen desentonar, pero si los tejemos con cuidado, pueden transformar nuestra vida en algo único. Norbu entendió que podía transformar su error en una oportunidad para demostrar sinceridad y reconstruir la confianza perdida. Regresó a su familia y tejió con sus acciones un nuevo lazo de amor y verdad. La montaña y el viajero. En lo alto de las montañas tibetanas, un viajero cargaba una pesada mochila llena de piedras. Cada piedra representaba un error que había cometido. Cansado, se detuvo frente a una vieja mujer que vivía en una cabaña. ¿Por qué cargas tantas piedras?, preguntó la mujer. Cada una es un error que no puedo olvidar, respondió el viajero. La mujer se rió y dijo: ¿Y quién te dijo que esas piedras pertenecen a tu mochila? El viajero la miró confundido. Ella le explicó: las piedras del camino están allí para que aprendamos de ellas, no para que las carguemos eternamente. Si las dejas atrás, liberarán tus manos y tus pies para seguir escalando. El viajero dejó caer las piedras, sintiendo por primera vez la ligereza de estar en paz consigo mismo. Desde ese día, entendió que los errores son parte del camino, no el peso que debe cargar para siempre. El lama tomó los fragmentos en sus manos y sonrió. Luego dijo: ¿ves este cuenco roto? Aunque ya no puede ser como antes, podemos transformarlo. El lama le mostró una técnica ancestral llamada kintsugi, en la que los objetos rotos se reparan con oro para destacar sus cicatrices. Las cicatrices no son un error, pasan. Son la historia de un objeto y, a veces, lo que lo hace más hermoso. Así es también con nuestros errores, podemos ocultarlos o convertirlos en oro. Pasan entendió que sus errores podían ser parte de su aprendizaje y que las cicatrices de la vida, cuando se enfrentan con valentía, pueden transformarse en belleza y sabiduría. Si te está gustando nuestro contenido, dale like y suscríbete para recibir más videos como este.